para Fe de Abogados. Hoy vamos a conversar con el colega Mario Quiroz Staldum. Es oriundo de Cabimas, egresado acá de la Universidad Rafael Belloso Chacín, fue mi alumno y hoy está en la República de Ecuador. Quisiéramos hacer un recuento de cómo es el sistema penal que rige en Ecuador y qué diferencias o qué semejanza observa Mario con el sistema acusatorio venezolano. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Un honor estar acá en casa. Bueno, del sistema judicial de la República del Ecuador se puede decir que es bastante similar al venezolano. Recordemos que cuando todo esto comenzó con esto del neoconstitucionalismo y con las normas que iban a regir toda la región, se creó un código orgánico procesal penal matriz tipo, y de allí todos los estados fueron adaptándose. ¿Cómo existe la parte de investigación? La parte de investigación es similar. Las fases en el proceso consta de 3 etapas. Sería una investigación previa, una fase intermedia, la cual allá es mal llamada como evaluatoria y preparatoria de juicio, y la fase de juicio, propiamente dicha. Las fases son similares y lo que sí se diferencia son los lapsos. ¿La fase de ejecución? La fase de ejecución está reglada en el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo no se considera ya que es una fase del proceso. Hasta esa fase llegan solamente las personas que están condenadas y entonces se hizo esa diferenciación. Pero tú no crees que la fase de ejecución es una fase del proceso, porque es quizás, si bien es cierto que el acusado o ya está penado, tiene derecho también a ejercer la defensa. Puede inclusive demandar la revisión de la condena, como dice acá el Código Orgánico Procesal Penal, en el 462, y puede anularla si hay vicios, hay corrupción, etc. Entonces, es una diferencia que no se considera una fase, donde aquí en Venezuela es una fase autónoma. Sí, de eso se han encargado incluso autores bastante reconocidos allá en el Ecuador y han llegado como que a ese consenso, ¿no? De no considerar la fase de ejecución como una fase propiamente dicha dentro del proceso, sino que ellos se basan en que hasta allá se llega siempre y cuando la persona procesada haya sido condenada. Y todavía hay discusión respecto a ese tema. Sin embargo, lo que hay que rescatar es que es las similitudes que hay en cuanto al proceso en ese sentido, que goza de por lo menos las 3 principales fases, que sería investigación, una fase intermedia y la de juicio. ¿Y los lapsos? Los lapsos son, por ejemplo, algo que influye mucho en el bajo índice de retardo procesal, es que acá en Venezuela tenemos que las medidas cautelares van a tener una duración de hasta 2 años. Allá es diferente, allá el proceso ya debe, desde su inicio hasta la finalización, solamente son 6 meses. Entonces es un poco más expedito. ¿La fase de investigación? La fase de investigación consta de 30 días, desde el momento de la aprehensión. Aquí son 45. 45 días. Entonces el proceso se ve que es un poco más expedito. Más dinámico. Rápido, más dinámico. Y allá en la fase de juicio, cuando el juez declara abierto el proceso, el debate, ¿cada qué tiempo realizan las audiencias? Allá la práctica se establece de la siguiente manera. Supongamos que un juicio va a iniciar el día miércoles 11 de septiembre. Y entonces en el auto que fija el tribunal dice: las audiencias de juicio serán miércoles 11 y jueves 12, desde 8:30 de la mañana hasta 2 de la tarde. Fija ya el inicio y el final del juicio, y es cada parte quien está a cargo de llevar sus órganos de prueba. Hay un poco más de independencia y un poco más de control de parte del Ministerio Público y del abogado llevar sus órganos de prueba, porque no sucede como aquí, que los juicios se hacen, un juicio corto pudiéramos decir que dura 6, 8 hasta más meses. Sin embargo, allá cada parte es responsable de llevar sus órganos de prueba y el juez fija un inicio y un final. En 2 días se puede terminar un juicio
de más o menos 8 testigos y pruebas documentales como unas 10 pruebas documentales. Es bastante rápido. Y cuando hay, por ejemplo, juicios de delincuencia organizada, secuestro, droga, donde hay expertos, testigos, ¿puede durar qué tiempo? Sí, puede durar un poco más, pero no supera el mes. Pero cuando tú dices de 8:30 a 2 de la tarde, quiere decir que todas esas horas el juez va a estar solamente para ese juicio. Va a estar solamente para ese juicio. Y en la práctica lo que ellos, que es lo ideal, lo que en su momento se pensó hacer aquí, es que el juez se aboque al conocimiento de ese asunto y que lo finalice en el menor tiempo posible, para que eso de la inmediación, el principio de inmediación, de verdad se verifique que él está escuchando desde el inicio hasta el final y no se pierdan datos. No se pierdan datos importantes en la memoria del juez. ¿Se permite grabar? ¿El juez graba? El juez graba todos los actos. Además que el sistema penal ecuatoriano, a pesar de ser imperfecto, porque todo proceso busca la perfección y no hay ninguno que se pudiera decir que es perfecto, en eso sí está muy avanzado, porque todas las audiencias son orales y públicas. No es como acá en Venezuela, que el Código Orgánico Procesal Penal establece que el juicio será oral y público. Entonces, los jueces lo interpretan de que solamente es la fase de juicio. Allá todas las fases son orales y públicas. Usted puede entrar a una audiencia de calificación de flagrancia sin ningún problema. Ahora, una vez que el juez de juicio culmine la recepción de las pruebas, inmediatamente se dan las conclusiones. Se da el debate de cierre, como se llama allá. Debate de cierre, que son las conclusiones. ¿Y en qué momento el juez pronuncia, o por lo menos el dispositivo? Ese mismo día él se puede retirar unos minutos a deliberar. También hay que destacar que en casos penales, en un tribunal colegiado consta de 3 jueces. Ellos se retiran y luego viene el juez a cargo de ese tribunal en sí, de la unidad judicial, a dictar la sentencia. O sea, que hay 3 jueces presenciando el debate. 3 jueces. Uno preside Exactamente. Preside el debate y los otros 2 están a la expectativa, y ellos, cualquiera de los 3 puede hacerle preguntas al testigo. Sí, aunque se ve con menos auge, con menos frecuencia acá, porque allá se cuidan mucho, salvo algunas excepciones, pero allá se cuidan mucho de que el juzgador no realice actividades propias de las partes. Entonces, solamente para aclarar o para refrescar, hacer algunas precisiones, el juez tiene la potestad de hacer interrogatorios. No es como la costumbre acá, que a veces vemos que el fiscal del Ministerio Público hace su interrogatorio propio, la parte de la defensa hace el contrainterrogatorio y luego hace otro interrogatorio del juez. El juez, sí, correcto. Allá se cuidan mucho de esas formas. Claro, porque eso va a dinamizar el proceso y es más expedito, porque a veces el juez hace preguntas aquí en el sistema acusatorio venezolano para tratar de que el testigo enmiende cuando el testigo se está contradiciendo y él quiere condenar al imputado, comienza a hacerle preguntas al testigo para que el testigo diga lo que ellos quieren escuchar. Eso es una falla, y entonces podemos decir que el retardo procesal en Ecuador es mínimo. Es mínimo en comparación con Venezuela, muy mínimo. Además que el propio proceso no lo permite. Allá las notificaciones se hacen únicamente a través de correo electrónico, ¿no? Y de un casillero judicial.